Al Día Noticias, la entrevista. La entrevista la hacemos a las 12 del día, 8 minutos, con el senador de la República, Antonio Sanguino, a través de punto 5, 1490 del AM. Senador, bienvenido al Día Noticias. John Didier, muchas gracias por esta invitación. Un placer poder saludar a toda tu audiencia y, por supuesto, saludarte a ti y a tu equipo. Me sorprendió ver en las últimas horas su presentación como precandidato a la presidencia por el partido Alianza Verde. ¿Qué lo animó a querer ser candidato presidencial? Bueno, este es un proceso que viene andando hace varios meses. El partido Alianza Verde está en un proceso de definir su rumbo y su apuesta en las elecciones presidenciales del 22. Cuenta con 6 precandidatos presidenciales desde hace varios meses. Yo era uno de ellos, soy uno de ellos. Y hemos decidido 3 de esos 6 configurar una especie de terna para elegir a uno de los 3 que pueda seguir en el proceso de selección del candidato del partido Alianza Verde. Es una suerte de decantamiento de las candidaturas del Verde, sobre la base de un nivel de identidad que tenemos los 3 que nos hemos agrupado en esta terna, Carlos Amaya, Sandra Ortiz y yo, y es que el lugar del partido debería ser la coalición de la esperanza. Porque si son 6 los precandidatos del partido Alianza Verde, ¿por qué no van todos en esa consulta, sino que solo van 3, que sería Carlos Amaya, Sandra Ortiz y Antonio Sanguino? Bueno, porque fuimos los 3 los que nos pusimos de acuerdo. Este no es un proceso, no es el proceso institucional del partido. Tenemos la libertad, quienes querramos agruparnos, hacerlo, lo hemos hecho. Y porque además hemos decidido competir entre los 3 sin agredirnos, que es muy inusual en la política colombiana. Y además de eso, sobre la base de que nos identifica que la coalición en la que el Verde debería estar, en medio de la polarización en la que estamos, una eventual coalición de derecha, una coalición de izquierda que se ha venido configurando, tenemos la identidad de que la alternativa que el Verde debe ofrecerle a los colombianos de un cambio tranquilo, sereno, democrático, es el que es la alternativa que podamos construir desde la coalición de la esperanza. El compañero Camilo Romero ha decidido, digamos, muy a su estilo, hacer una campaña en solitario, a veces agresiva respecto a la coalición de la esperanza, pero le deseamos, digamos, mucha suerte y ojalá le vaya muy bien. Y los otros 2 candidatos los invitamos a este proceso y entiendo que Iván Marulanda está decidiendo si más bien se suma al nuevo liberalismo y el compañero Jorge Londoño está más bien ocupado en la promoción del referéndum. Así que fuimos los 3 los que finalmente decidimos estar juntos en este periodo de mes y medio. Vamos a hacer además 7 foros regionales sobre 7 temas distintos para salir de la mecánica electoral y ponerle elementos programáticos, ideas de cambio profunda para la sociedad, poner la carne en el asador, como se dice coloquialmente en términos del tipo de cambios. Sí, senador, y esa tripleta, esa terna, se va a escoger con base en una encuesta que hace la firma Cifras y Conceptos. Ese va a ser el mecanismo. Sí, Cifras y Conceptos se ha vinculado a este proceso por invitación nuestra para darle transparencia a la ciudadanía y a los verdes de que aquí no hay gato encerrado, de que vamos a acudir a los electos del Verde, a los votantes del Verde y a quienes participen en los 7 foros regionales que vamos a adelantar en este mes y medio de proceso de selección del candidato de esta terna. Así que va a haber toda la garantía con una firma reconocida, profesional, en este campo pues de las estadísticas y de las encuestas, para que sea él el que entregue o vaya entregando en una especie de carrera por etapas, después de cada foro, a los 2 días, el resultado en la respectiva región de la medición de los precios.
Bueno, la consulta, la encuesta se hace al interior de quienes asistan a los debates, a estos foros regionales, ¿no? Son tres, son tres tipos de muestras, Uh-huh. ¿no? O cuatro tipos de muestras. Una muestra es con los asistentes a los foros. Sí. Serán 300 personas por lo menos por esto de las restricciones, digamos, de bioseguridad y demás, ¿no? Dos, a los votantes del partido en esa región, ¿no? Ya hay unas muestras, digamos, que tiene la firma Cifras y Conceptos, que ha venido trabajando en estos asuntos en las últimas elecciones presidenciales y más o menos se sabe qué gente vota por el verde, ¿no? ¿Cuál es la muestra? Tercero, los electos del partido, los concejales, ediles, diputados de la respectiva región. Y cuarto, se va a hacer con un peso del 10% una medición en redes, es decir, los que participen virtualmente de este proceso de discusión regional que vamos a ver. Bueno, bien interesante. Iniciando nuestro informativo, dábamos cuenta cómo el gobierno prepara un decreto para garantizar las 16 curules de paz, para garantizar que sean para las víctimas, porque hay el temor que estas curules queden en manos de los victimarios, de gente de las FARC. ¿Qué concepto le merece este decreto? Todo lo que podamos hacer para blindar este proceso y para garantizar que las víctimas sean las que se representen, las víctimas en sus territorios, hay que hacer. También hay que evitar, por ejemplo, que la política tradicional, los clanes de la política tradicional, ¿no?, manipulen este proceso a su favor y terminen eligiendo, o mejor, terminen arrebatándole a las víctimas estas curules, ¿no?, o sectores de la derecha política, incluso de su propio partido. Yo he conocido movimientos de sectores del uribismo de quererse quedar con esas curules. Así que vamos a acompañar todo el esfuerzo que se haga para blindar este proceso y para garantizar que sean 16 víctimas las que lleguen a la Cámara de Representantes, elegidas el próximo mes de marzo del 22. Por eso ahora le estamos pidiendo, aprovecho para pedirlo desde acá, a las autoridades electorales para que reglamenten de inmediato el acto legislativo e incorporen el calendario de elección de estas curules al calendario general de las elecciones parlamentarias del 22, de tal suerte que en marzo del 22 elijamos Senado, Cámara y elijamos en ese contexto las 16 curules de las curules. Correcto. Ramón Alberto Soto tiene pregunta para el senador Antonio Sanguino. Sí, senador, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Mire, ¿por qué es tan difícil y por qué se presta para tantas interpretaciones, sobre todo por los sectores radicales de este país que ven en las mismas víctimas a sus rivales y a sus opositores políticos? Si eso es tan sencillo como que hay una base de casi 10 millones de personas censadas, registradas, que serían las únicas en este caso que votarían, sería la fórmula más fácil, por los candidatos, y de ese mismo listado, los 9 millones de personas reconocidas como víctimas, es donde deben salir los candidatos. Algo tan sencillo como eso, porque se ha convertido en una discusión de nunca acabar. Bueno, porque el universo de víctimas es un universo diverso, ¿no? Hay víctimas de todos los lados, hay víctimas de la guerrilla, hay víctimas del paramilitarismo, hay víctimas de agentes del Estado. Y esas víctimas pues también tienen militancias políticas, también las han tenido. Por ejemplo, las familias de los asesinados de la Unión Patriótica son víctimas, tienen una tradición de militancia política, ellos y sus padres o sus familiares que murieron en virtud del conflicto, ¿no? O las víctimas de los diputados, por ejemplo, del Valle del Cauca. Los mismos periodistas, senador, somos víctimas del conflicto armado. También. Entonces, digamos, ahí hay una situación de preferencias políticas que se presenta en ese universo. No es un universo, esas 10 millones de víctimas que puedan abstraerse de la dinámica política del país. Pero en todo caso, tú tienes razón. El acto legislativo trata de blindar el proceso para que esas representaciones sean genuinamente de las víctimas.
Y, por ejemplo, prevén que los candidatos sean de esa base de registrados como víctimas, que es una base que no la tiene ningún partido político, la tiene el Estado colombiano, la Unidad Nacional de Víctimas, y está controlada por la Defensoría del Pueblo, por los órganos de control y demás. Segundo, prohíbe que los partidos con personería jurídica postulen candidatos para esas curules. Luego, entonces, el que milite, así sea víctima, pero que milite o haya sido candidato o haga parte de una dirección política, regional, municipal o nacional, de los partidos con personería jurídica, no pueden ser candidatos. Tienen que ser candidatos postulados o adscritos a organizaciones de víctimas en esos territorios en particular, o que no puedan ser luego demandables por su pertenencia o militancia en algún partido político. Así que hay unos blindajes que hay que tratar de fortalecer, ¿no?, para garantizar que este sea un proceso que garantice una genuina representación de las víctimas. Senador Antonio Sanguino, muy amable, gracias por estar en Al Día Noticias. A ustedes muy amables, un abrazo inmenso para toda la audiencia. Es senador por el Partido Alianza Verde, anuncia su precandidatura por esa colectividad y ya ha explicado la manera como se va a elegir de esta tripleta, de esta terna, uno de los precandidatos del Partido Alianza Verde. 12:20 minutos, una pausa, vamos 30 segundos y ya regresamos con más noticias, más información en Al Día Noticias a través de Punto 5.